Hola a todos y bienvenidos a mi canal Palabra de Teatrera. Yo soy Tea y hoy os vengo a hablar de los libros que leí en el mes de julio. Entonces, el primer libro que leí en el mes de julio, y voy a sacar la chuleta para que no se me olvide, vale, el primer libro que leí en el mes de julio fue una relectura y fue nada más y nada menos que Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Este libro me encantó en su momento cuando lo leí hace 13 años y la verdad es que siempre tuve claro que quería releerlo, pero tenía bastante miedo por si acaso la segunda vez no me gustaba tanto como la primera. Afortunadamente mis temores eran infundados y se ha vuelto a llevar 5 de 5 estrellas en Goodreads. A ver, ¿qué os quería decir yo de este libro? Bueno, es una novela que ganó el premio Pulitzer en 1960, pero la historia transcurre en 1930, en los años 30 aproximadamente, en Alabama, uno de los estados del sur de los Estados Unidos, del cual era oriunda la autora Harper Lee. Entonces, bueno, pues, ¿qué nos cuenta? Podríamos decir, esta imagen es de la película, que posiblemente conoceréis, es Gregory Peck, y podríamos decir que sí, que el protagonista de esta novela es Atticus, un abogado sureño, pero ¿qué es lo original? Que nos cuenta la historia de Atticus o una parte de su historia a través de los ojos de su hija Scout, que al principio de la novela viene a tener unos 6 años y termina como con 9 o 10 más o menos, ¿no? Entonces Scout rememora cómo era o quién era su padre desde su visión infantil, pero ya a una edad adulta, y nos cuenta las cosas con muchísimo sentido del humor, un sentido del humor que yo aprecio mucho. ¿Qué más? Digamos que Atticus viene a ser el prototipo del caballero sureño, ¿no? Es un hombre honrado, es un hombre sereno, flemático, justo, trabajador, y la verdad es que a lo largo de la historia de la literatura o de lo que yo he leído, que tampoco es tanto, pero yo podría decir que es uno de los personajes más simpáticos que yo he conocido y es un personaje que desde luego te encariñas con él, ¿no? ¿Qué tiene de particular la relación con sus hijos? Atticus es viudo y de hecho Scout, la narradora del libro, no recuerda a su madre. Y Atticus habla a los niños de una manera muy especial, les habla como si fueran adultos, prácticamente, no tanto como si fueran niños, pero a la vez sabe ponerse a su nivel y explicarles muy bien las cosas. Y eso hace que tanto sus hijos como los lectores le queramos mucho, ¿no? Otra cosa que quería decir, si leéis la contraportada de este libro, y supongo que en otras ediciones pasa lo mismo, se nos dice que este libro cuenta la historia de Atticus, un abogado sureño que fue a defender a un hombre negro que había sido acusado de violación. Bueno, si empezáis el libro deseosos de llegar a esa parte, nos va a gustar, porque lo que a mí sí me gusta de este libro es que se ve que la autora no tiene prisa por llegar a esa parte del libro. Esa es una parte del libro, es quizá la parte más importante de la película, pero aunque es el clímax del libro, la autora no tiene ninguna prisa por llegar ahí, ¿no? Desarrolla las cosas lentamente, nos va presentando a los personajes, a Scout, a su hermano Jem, a sus amigos, cómo era la vida en el colegio, cómo era la vida en casa con Calpurnia, la criada, y muchas cosas que lo hacen muy costumbrista y que lo hacen muy, muy cercano y hacen que nos sintamos como en casa, y luego sí que llega la parte del juicio y todo lo que ello entraña, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que me gusta mucho. Este es un libro que enseña que la vida no es de color de rosa y que no siempre se consigue lo que se quiere. Eso también me gusta mucho, porque además es un libro que al menos en muchos institutos de Estados Unidos es lectura obligatoria y me parece una lectura maravillosa para que los niños aprendan eso.
que no siempre se consigue lo que se quiere, ni tan siquiera se consigue siempre lo que uno merece, pero que aún así merece la pena intentar luchar por hacer un mundo mejor y por intentar que las cosas que no están bien cambien, ¿no? Y además se nos presenta a los niños como la esperanza de un país, ¿no? Como el futuro de un país. Aparte de eso, ¿qué puedo decir? Bueno, pues que así como se ha celebrado el Black History July, que ha organizado Jan de Trotalibros en este mes de julio, y era para leer autores negros, yo en este mes de julio no he leído ningún autor negro, aunque sí los he leído otras veces y espero seguir leyéndolos, y he leído Matar a un ruiseñor. Obviamente Harper Lee era blanca y no estamos hablando de una historia contada por los protagonistas, por los negros, pero sí que tiene mucha importancia aquí la segregación racial, el racismo y muchos otros temas. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que a mí me parece súper bien, evidentemente, dar voz a todas las razas, pero también me parece muy bien que un libro así, en los años 60, estuviera escrito por una persona blanca. ¿Por qué? Porque los blancos somos una parte muy importante del problema del racismo, o la parte más importante, y entonces tenemos que ser también parte de la solución. Y es necesario blancos que piensen como Harper Lee aquí, que piensen como Atticus, el protagonista. Entonces me parece que tampoco los podemos desmerecer, porque contra el racismo, contra el machismo y contra muchas otras cosas, contra la xenofobia, tenemos que hacer causa común. Hay que darles voz a ellos, a los protagonistas, pero también tenemos que tener voz nosotros y ponernos de su parte, porque lo merecen, por supuesto. Entonces eso me parece muy importante. Y bueno, creo que ya os he dicho todo lo que os quería decir de este libro, solo que lo leáis y que es maravilloso, que se ha llevado 5 de 5 estrellas en Goodreads. Que luego Harper Lee escribió, bueno, luego no, anteriormente había escrito Veo y pon un centinela, que vino a ser, creo que como un borrador de esta novela, aunque se desarrolla muchos años después, que ya no lo quiso publicar, pero lo publicaron hace unos años. Yo todavía no lo he leído. La gente dice que es malo, otros les ha gustado a pesar de todo, otros dicen pues eso, que hay que tomarlo como un borrador, y yo todavía no sé si lo voy a leer o no, pero deberíais leerlo todo. Vale, el segundo libro que leí en el mes de julio fue por fin la segunda entrega de las Crónicas de los Cathalets de Elizabeth Jane Howard, que bueno, no sé si os acordaréis, pero el año pasado leí la primera parte, que era Los años ligeros, y fue mi mejor lectura del año, me entusiasmó y tenía muchas ganas de reencontrarme con la familia Cathalet en esta segunda entrega, en la que ya entramos en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y una buena parte de su desarrollo, más o menos unos por lo menos 2 o 3 años, si no recuerdo mal. Y bueno, no os voy a decir mucho sobre este libro porque es la segunda parte, como os digo, de unas crónicas. Simplemente decir que bueno, que para Elizabeth Jane Howard de alguna manera pinta un fresco súper minucioso y súper detallado de la vida en esa época, la vida de una familia muy concreta, una familia de clase media alta que están en una situación acomodada, y que en la literatura, en la escritura de Elizabeth Jane Howard, lo importante son los detalles. No son tanto los grandes acontecimientos que ocurren, sino los pequeños detalles que son los que dan color a cada una de las escenas. Y bueno, ella es súper minuciosa, tanto en las descripciones como en el enumerar, por ejemplo, los ingredientes de un plato o el tipo de tejido del que estaba hecho un vestido. Y creo que estas crónicas de los Cathalets son muy importantes para conocer la importancia que tiene la vida cotidiana, ¿no? Lo turbulenta, en este caso concreto en que ya transcurre durante la guerra, lo turbulenta que puede ser cualquiera de nuestras vidas, incluso aunque vistas desde fuera puedan parecer muy apacibles, porque decimos, bueno, si a esta familia tampoco le pasan grandes desgracias a pesar de estar en guerra, no son los que pierden su casa, no son los que pierden
o sí, no lo sé, porque además todavía en este segundo libro no ha terminado la guerra, pueden pasar muchas cosas y sí que pasan algunas desgracias, pero más allá de todo eso, incluso aunque no haya grandes desgracias, la vida de cada uno de nosotros puede ser muy turbulenta, ¿no? Y creo que eso es una cosa importante a reflexionar. Deciros que Elizabeth Jane Howard escribe como Los Ángeles y que si no os habéis puesto con las crónicas de los Cazalet, pues ya estáis tardando. De todas formas, a pesar de que todo el mundo dice que esta segunda novela es aún mejor que la primera, pues yo la verdad es que disfruté tantísimo de la primera. Además me pareció un entorno y un contexto tan agradable, cosa que evidentemente aquí en la segunda ya no pasa, que no sé, me cautivó todavía más la primera parte, pero con todo y con eso creo que es un gran libro y se ha llevado 4 de 5 estrellas en Goodreads. Y ya por último, lo que leí en julio fue una novelita muy muy cortita, unas 120 páginas y con letra grande, perdón, que se llama Los peces no cierran los ojos, del escritor italiano napolitano Henri De Luca, que es un escritor italiano que se ha llevado muchísimos premios literarios y que bueno, nos cuenta la historia de un primer amor de verano en una pequeña islita cerca de Nápoles. El protagonista es un niño napolitano de 10 años que se enamora por primera vez en ese verano en la isla, ¿no? A mí me ha recordado un poco, para los que lo hayáis leído, a Elena o el mar de verano de Julián Ayesta, pero con un tono pues más napolitano, obviamente más del sur, y con una familia no tan grande, no una familia de primos, etcétera, sino la familia nuclear. Es un libro que está escrito en 2011, pero creo que os gustará también a aquellos que os gustan los libros más antiguos, porque creo que tiene un sabor antiguo. Y bueno, está escrito de una forma tremendamente poética, y para mí eso a veces ha sido un poquito un defectillo, porque algunos pasajes me han resultado tan poéticos que creo que se me han escapado cosas. Está contando ese verano de los 10 años, pero desde la erudición a la que el autor ha llegado en los años 60, no tanto desde la inocencia de la infancia, ¿no? Y a veces introduce cosas de una época posterior, de su vida adulta, entonces hace que está contado de una forma un tanto erudita. Por eso quizá no me ha llegado tan adentro como otros libros, o como podía haberlo hecho una historia así, y se ha llevado 3,5 de 5 estrellas en Goodreads, pero desde luego Henri De Luca es un autor que escribe también muy bien y merece la pena leer el libro. Además os lo leéis en 2 ratitos. Y bueno, nada más, estas han sido mis lecturas del mes de julio. Espero que os hayan gustado e interesado. Contadme si las habéis leído, si las pensáis leer, y cuál ha sido vuestro libro favorito del mes de julio, si ha sido un libro veraniego, si no, si ha sido un libro más de cualquier otra época. Y nada más, lo que queráis lo hablamos abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo.